Entonces usted quiere que yo crea que un exrecluso sirvió en la Policía Federal. Las palabras del juez Harrison cortaron el silencio tenso de la sala de audiencias como una navaja afilada. La sonrisa sarcástica en su rostro hizo que varios presentes murmuraran entre sí, algunos soltando risitas ahogadas. En el banco de los acusados, Marcus Silva mantuvo la postura erguida, sus manos cruzadas sobre la mesa de madera gastada. Las cicatrices en sus dedos contaban historias que aquella sala elegante jamás podría imaginar. A su lado, la defensora de oficio Sara Martínez hojeaba nerviosamente los documentos, sabiendo que su defensa se estaba desmoronando ante los ojos de todos. «Señoría», trató de intervenir, «mi cliente posee documentación que comprueba su servicio militar anterior a su condena». «Documentación». El juez interrumpió con una carcajada cruel. «Licenciada Martínez, en 30 años de magistratura ya he visto todo tipo de falsificación. Un hombre que pasó 8 años en el reclusorio por narcotráfico ahora alega haber sido un policía de élite». Hizo una pausa dramática, ajustándose los lentes. «Esto es un insulto a la inteligencia de este tribunal y una falta de respeto a los verdaderos héroes que sirvieron a nuestra nación». Marcus cerró los ojos por un momento, respirando profundo. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en su mirada, una serenidad perturbadora, como si estuviera accediendo a recuerdos que prefería mantener enterrados. «Señoría», su voz salió calmada, controlada. «Yo serví en la División de Operaciones Especiales de la Policía Federal entre 2008 y 2012. Participé en operaciones en colonias marginadas de Ciudad de México que usted solo conoce por los periódicos». La audiencia murmuró inquieta. El fiscal, Daniel Carvalho, se levantó con aire triunfante. «Señoría, esto es claramente un intento desesperado de obtener simpatía del tribunal. El acusado fue detenido portando 2 kilogramos de cocaína en 2013. ¿Qué policía de élite se convertiría en narcotraficante?» «Exactamente mi punto», el juez concordó, golpeando el martillo en la mesa. «Señor Silva, sus alegaciones no solo son inverosímiles, sino ofensivas. La División de Operaciones Especiales es una unidad de élite respetada mundialmente. Sus miembros están entrenados para combatir exactamente el tipo de crimen por el cual usted fue condenado». Marcus permaneció inmóvil, pero quien lo observara atentamente notaría sus manos cerrándose lentamente. «Señoría, ¿me permite hacer una llamada? Una sola llamada que aclarará todo». El juez rió alto esta vez, un sonido que resonó por la sala como un insulto. «¿Una llamada? ¿A quién? ¿A su comandante?» Hizo comillas en el aire burlonamente. «Señor Silva, paremos con esta farsa. Su sentencia será ejemplar no solo por el crimen cometido, sino por el intento de engañar a este tribunal con mentiras elaboradas sobre servicio militar». Fue entonces que Marcus hizo algo inesperado. Lentamente, removió una pequeña medalla que llevaba colgada en el cuello, escondida bajo la camisa formal. El metal dorado brilló bajo las luces de la sala, exhibiendo símbolos que solo unos pocos reconocerían. Sara Martínez miró la pieza con sorpresa. Era la primera vez que veía aquello. «Esta medalla», Marcus dijo, su voz manteniendo la misma calma aterradora, «fue otorgada después de la Operación Pacificación en Tepito. 16 horas de combate urbano. 7 heridos en nuestra unidad. 0 bajas civiles». Hizo una pausa, sus ojos fijos en el juez. «¿Conoce usted esa operación, señoría?» El fiscal bufó. «Cualquiera puede comprar medallas falsas en Internet hoy en día». Pero algo en la expresión de Marcus, la forma como sostenía la medalla, la precisión de los detalles se mencionaba, el modo como su postura había cambiado sutilmente, hizo que la sonrisa del juez vacilara por una fracción de segundo. «Señor Silva», el juez dijo, recuperando su arrogancia, «si usted realmente sirvió en esta unidad ficticia». «La División de Operaciones Especiales no es ficticia». Marcus lo corrigió suavemente. «Entonces, ¿cómo explica su caída al crimen? ¿Cómo un policía de élite se convierte en narcotraficante?» Marcus miró directamente a los ojos del magistrado. «Eso, señoría, es una historia que usted no está preparado para escuchar». La respuesta cruda creó un silencio incómodo en la sala. Había algo en la manera como Marcus había hablado, sin enojo, sin desesperación, solo una certeza helada que hizo que algunas personas en la audiencia se movieran inquietas en sus asientos. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber cómo un ex policía de élite terminó siendo juzgado por narcotráfico, no olvides suscribirte al canal, porque la verdad detrás de esta caída es más impactante que cualquier sentencia que este juez podría aplicar.
El juez Harrison se recostou em sua silla de cuero, la sonrisa regressando com fuerza total. A los 58 anos, havia construído sua reputação sendo implacável com criminais que tentavam tomá-lo pelo em seu tribunal. Hijo de coronel do exército, cresceu escutando histórias de honra militar. Y despreciava profundamente a qualquer que tratara de usurpar essa dignidade. Senhor Silva, dijo, tamborilhando os dedos em la mesa, levou a dar uma última oportunidade de abandonar esta actuação patética e aceitar sua sentença com um mínimo de dignidade. Marcos permaneceu em silêncio, pero seus olhos não deixaram o rosto do juiz nem por um segundo. Havia algo hipnotizante na forma como mantinha o controle, como se estivesse calculando cada palavra, cada respiração, esperando o momento correto. Sara Martínez intentou novamente. Senhoria, se pudiéramos apenas examinar os documentos que trajimos. Documentos falsos, o fiscal Carvalho interrompeu, levantando-se dramaticamente. Senhoria, o acusado está claramente tratando de manipular a este tribunal. Passou 8 anos em el reclusorio aprendendo exatamente este tipo de estafa. Quantos outros criminais não habrão tentado a mesma farsa ante outros juízes? O juiz assentiu vigorosamente. O fiscal Carvalho tiene razão. Senhor Silva, seu expediente criminal mostra um padrão de comportamento que contradiz completamente suas alegações. Abriu a carpeta frente a ele com evidente prazer. Detenido aos 23 anos por narcotráfico, condenado a 10 anos, cumprindo 8 por buena conduta. Nenhuma menção a serviço militar em seu historial penitenciário. Nenhum benefício de veterano reclamado. Nada. Marcos finalmente falou, sua voz mantendo aquele tono controlado que começava a incomodar algumas pessoas na sala. Usted ha estado alguma vez em combate, senhoria? La pergunta tomou ao juiz desprevenido. Que tiene que ver isso? Essa uma pergunta simples. Ha intercambiado usted disparos com narcotraficantes armados com fuziles AK-47 em calejões estrechos donde qualquer significa muerte segura. Não necessito responder suas perguntas impertinentes. O juiz respondeu, pero havia um malestar crescente em sua voz. Claro que não, Marcos concordou suavemente. Porque a resposta é não. Usted nunca ha estado em situações onde necessita decidir em segundos se dispara para matar ou se convierte em uma estadística. Hizo uma pausa, seus dedos trazendo inconscientemente o contorno de la medalla. Usted juzga homens que regressaram de guerras que usted solo conhece por la televisão. O fiscal golpeou o punho em la mesa. Senhoria, esto é inaceitável. O acusado está faltando o respeito à la autoridade de este tribunal. Pero o juiz Harrison estava agora visivelmente irritado por motivos diferentes. La calma de Marcos o perturbava de uma forma que não podia explicar. Senhor Silva, aun se suas alegações fueram verdadeiras, lo que não são, isso não justificaria seu involucramento com o narcotráfico. Justificar. Marcos repetiu. Y por primeira vez, um destello de algo mais peligroso cruzou seu rosto. Senhoria, eu não estou tratando de justificar nada. Solo estou estabelecendo eixo sobre quem era eu antes de convertir-me em quem usted vê hoje. Sara Martínez percebeu a tensão crescente e tratou de intervenir. Talvez poderíamos. Quem usted era? O juiz explotou, golpeando o martelo com força. Era irrelevante. Policia uno, usted eligiu o crime. Eligiu vender drogas que destruem famílias. Foi então que algo cambiou em o rosto de Marcos. O controle permaneceu, pero por debaixo de ele emergiu uma tristeza tão profunda que várias pessoas na audiência se moveram incomodamente. Usted tiene razão, dijo calmadamente. Eu tomei uma decisão. Pero quer saber qual foi minha primeira decisão? Senhoria, qual foi a decisão que levou a todas as demais? O juiz dudou, percebendo que estava sendo levado a algum lugar que não controlava. Minha primeira decisão, Marcos continuou, foi salvar a vida de uma menina de 8 anos durante uma operação que saiu mal. Uma operação que foi saboteada por pessoas em las que eu confiava. Uma operação onde perdi a 7 companheiros Y regressei a casa com uma medalha Y coração destrozado. O silêncio que seguiu era tão denso que se podia ouvir o ar acondicionado do tribunal funcionando. Marcos mirou diretamente ao juiz,
Y havia algo em seus olhos a hora que hizo o magistrado tragar saliva. Queres saber por que um policia de élite se convierte em narcotraficante? Senhoria, é esse porque a vezes descobrimos que as pessoas que deveríamos proteger são as mesmas que nos traicionaram. Y quando se pierde la F em todo por lo que se luchó. A vezes la única salida que se vê é la autodestrucción. La confesión cruda golpeou la sala como um punetazo. Várias pessoas bajaram los olhos, incapazes de sostener o peso emocional do momento. Pero o juiz Harrison, depois do choque inicial, se endureceu aún mais. La autocompasión no borra crímenes, Senhor Silva. Miles veteranos regresam traumatizados de la guerra, Y nos conviertem em criminales. Marcos asintió lentamente. Usted está em lo correcto. Y por eso merezco todo lo que me está pasando hoy. Hizo uma pausa, seus olhos encontrando los do juiz novamente. Pero es no cambia o eixo de que eu servi. Y es no cambia o eixo de que usted está juzgando a um homem que não entende nem um pouco. O fiscal Carvalho, sentindo que estava perdendo o controle da narrativa, se levantou novamente. Senhoria, aun se aceptáramos essa história melodramática, não altera los eixos. O acusado fui capturado com 2 quilogramas de cocaína. Isso não é esse consumo personal, é esse narcotráfico a grande escala. Verdade, Marcos concordou, surpreendendo a todos. Y acepta o castigo por isso. Pero há uma diferença entre aceitar castigo e aceitar humilhação, basada em ignorância. O juiz sentiu como se estivesse sendo desafiado de uma forma que nunca havia experimentado antes. Marcos não estava suplicando por clemência, não estava mentindo desesperadamente, estava simplesmente estabelecendo sua verdade com uma dignidade que hacía o magistrado sentir-se inexplicavelmente pequeno. Senhor Silva, o juiz disse, tratando de recuperar sua autoridade. Suas palavras eloquentes não cambiam o eixo de que não há evidência alguma de que usted serviu donde alega haver servido. Marcos sonriu por primeira vez desde que a audiência começara. Não era uma sonrisa feliz, era a sonrisa de alguém que estava a ponto de julgar sua carta final. Senhoria, disse suavemente, me permitiria ser uma lamada agora? Solo uma. Há um número que talvez cambie sua perspectiva sobre evidências. Algo em la confiança absoluta com que Marcos hizo la petição, hizo que uma semilla de dúvida brotara em la mente do juiz. Pero sua arrogância era maior que sua prudência. Uma lamada riu amargamente. A seu cúmplice, alguém que veio a fingir ser seu comandante, Senhor Silva, basta. Marcos mantuvo a sonrisa, pero havia algo detrás de ela a hora que hizo Sara Martínez inclinar-se hacia adelante, subitamente alerta. Era como se seu cliente supiera algo que nadie mais em la sala sabia, algo que estava a ponto de cambiar todo. Como guste, senhoria, Marcos disse calmadamente. Então supongo que lo descobriremos de outra forma. La maneira como lo dijo, não como uma ameaça, sino como uma declaração de hecho inevitável, hizo que o aire na sala pareciera electricamente cargado. Algo estava a ponto de suceder. Y todos podiam senti-lo, aun sem saber exatamente que. Lo que nadie na sala sabia era que Marcos havia hecho mais que solo comparecer a aquela audiência. 3 dias antes, quando recebeu a notificação de que sua petição de redução de pena seria juzgada por el temido juez Harrison, tomou uma decisão que não havia tomado em 8 anos. Llamó a alguém de seu passado. Capitán Rodríguez, había dicho por teléfono, su voz vacilante después de tanto tiempo de silencio. Soy Marcus Silva, ex sargento de la División de Operaciones Especiales. La pausa del otro lado de la línea duró una eternidad. Marcus, la voz ronca del capitán finalmente respondió. Pensé que habías muerto, hermano. 8 años sin noticias después de lo que pasó. Casi me muero, Marcus admitió, en todos los sentidos posibles. El capitán Rodríguez era el único oficial que había apoyado a Marcus durante la investigación interna que siguió a la operación desastrosa. Él sabía la verdad sobre lo que realmente había pasado ese día, verdades que nunca llegaron a los reportes oficiales. ¿Qué necesitas? Rodríguez preguntó, directo al grano como siempre. Mañana me van a juzgar por un juez que piensa que soy mentiroso. No cree que serví en operaciones especiales. Rodríguez rió amargamente. Después de todo por lo que pasaste, ¿todavía tienes que probar tu valor? ¿Qué hijo de...? Capitán, Marcus interrumpió. Merezco estar donde estoy.
No estoy pidiendo clemencia. Solo quiero dignidad. Un juicio basado en la verdad, no en prejuicios. Hubo otra pausa larga. Marcus, sabes que no puedo interferir oficialmente en procesos civiles. Pero Rodríguez dudó. Si pasa algo durante esa audiencia que ponga en duda tu honor militar, me voy a enterar. ¿Cómo? Tengo contactos en el tribunal. Gente que me informa cuando veteranos son maltratados en el sistema judicial. Si ese juez se pasa de la raya. Rodríguez dejó la frase abierta. Marcus había colgado el teléfono con una mezcla de esperanza y terror. Esperanza porque sabía que Rodríguez era hombre de palabra. Terror porque no sabía hasta dónde llegarían las cosas antes de que alguien interviniera. Ahora, sentado en la sala de audiencias, Marcus observaba al juez Harrison con una perspectiva que nadie más tenía. Sabía que cada palabra de falta de respeto, cada risa sarcástica, cada demostración de prejuicio estaba siendo observada por ojos que el magistrado ni soñaba que existían. Sara Martínez, percibiendo el cambio sutil en la postura de su cliente, se inclinó para susurrar. «Marcus, ¿tienes algo que no me contaste?» Él la miró con aquellos ojos que habían visto demasiadas cosas. «Doctora, algunas veces en la vida tiene que elegir entre ser humillado en silencio o permitir que la verdad salga a la luz, aun si eso destruye personas en el proceso». ¿Qué significa eso? Significa que este juez tiene 30 segundos para dejar de faltar el respeto a hombres que arriesgaron sus vidas por este país. Sara sintió un escalofrío en la columna. Había algo en la absoluta certeza de Marcus que la asustó y tranquilizó al mismo tiempo. En ese momento, el juez Harrison decidió apretar aún más el cerco. «Señor Silva, ya que insiste en esta farsa militar, le voy a dar una oportunidad de probar sus alegaciones aquí y ahora». Marcus alzó una ceja, interesado. «Cíteme 3 operaciones específicas de operaciones especiales realizadas entre 2008 y 2012, con detalles que solo un participante sabría». El fiscal Carvalho sonrió maliciosamente. «Excelente idea, señoría. Vamos a ver si puede inventar algo convincente». Marcus permaneció en silencio por un momento, no porque no supiera qué decir, sino porque estaba decidiendo qué tan lejos quería ir por ese camino. Operación Limpieza, julio de 2010. Tepito, 17 horas de combate urbano. Nuestro objetivo era neutralizar una célula de narcotraficantes que había ejecutado a 2 policías la semana anterior. Su voz se volvió mecánica, como si estuviera leyendo de un reporte. El líder se llamaba El Gordo. Tenía una cicatriz en el rostro izquierdo de un enfrentamiento anterior. Usaba una AK-47 dorada que creía que lo hacía invencible. El juez parpadeó, claramente no esperando tanta especificidad. Operación Pacificación, marzo de 2011. Ciudad Neza. 15 hombres contra más de 100 narcos armados. Perdimos al sargento Olivares por una emboscada el segundo día. Tenía 3 hijas. Marcus hizo una pausa, tragando con dificultad. Operación Esperanza, diciembre de 2011. Rescate de rehenes. Una familia entera, padre, madre, 2 hijos, estaba siendo retenida por narcotraficantes que querían cambiarlos por uno de los suyos que habíamos arrestado. El silencio en la sala era ensordecedor. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado emotivos para ser inventados. Y la última, el juez preguntó, pero su voz había perdido parte de la arrogancia anterior. Marcus lo miró directamente, y había algo en sus ojos que hizo al magistrado sentirse desnudo, expuesto. Operación Traición, enero de 2012. Esa no la va a encontrar en archivo alguno, señoría, porque fue la operación que nunca debería haber pasado. La operación donde descubrí que algunos de los hombres en los que confiaba estaban vendiendo información a los mismos narcos que combatíamos. La sala entera contuvo la respiración. 7 hombres murieron ese día porque alguien pasó nuestra ubicación al enemigo. Hombres con familias, con sueños, con futuros que fueron robados por 30 monedas de plata. Marcus se levantó lentamente, sus manos apoyadas en la mesa. ¿Y sabe qué me pasó cuando traté de denunciar la corrupción, señoría? Fui transferido, aislado y eventualmente recomendado a dejar el servicio por inestabilidad psicológica. Punto. Sara Martínez tragó saliva, dándose cuenta de que estaba escuchando confesiones que nunca había imaginado. El fiscal trató de intervenir. Señoría, estos son claramente mentiras. Marcus explotó por primera vez, su voz resonando por la sala como un rugido. ¿Quiere llamar mentiras a la muerte de 7 héroes?
Quiere llamar mentiras a la traición que destruyó mi fe en todo por lo que luché. El juez Harrison retrocedió instintivamente en la silla. Había algo en la furia controlada de Marcus que era absolutamente aterrador. Y cuando salí de operaciones especiales sin referencias, sin apoyo, sin nada más que pesadillas y una medalla que nadie creía que era real. ¿Qué cree que pasó? Marcus continuó, su voz bajando un tono peligrosamente calmado. Empecé a beber. Después empecé a usar drogas para olvidar las caras de los hombres que murieron por mi culpa. Y cuando se acabó el dinero, empecé a vender drogas para seguir consumiendo. La confesión cruda golpeó la sala como una bomba. Entonces sí, señoría, me convertí exactamente en el tipo de criminal que antes combatía. Pero no me torture negando quién era yo antes de que todo se derrumbara. Fue entonces que algo extraordinario pasó. La puerta del fondo de la sala de audiencias, una puerta que rara vez se usaba, se abrió lentamente. Un hombre de mediana edad, uniformado, entró silenciosamente y se quedó parado al fondo de la sala. Marcus volteó la cabeza y sus ojos se abrieron como platos. Era el capitán Rodríguez, no en ropa civil, sino en uniforme completo de operaciones especiales. El capitán hizo un leve movimiento con la cabeza, una señal militar que solo Marcus entendió. Misión autorizada. Procede. Marcus sonrió por segunda vez en esa audiencia, pero ahora era una sonrisa diferente. Era la sonrisa de un soldado que acababa de recibir refuerzos en el momento más oscuro de la batalla. El juez Harrison, percibiendo que alguien había entrado, se volteó para ver quién era. Cuando sus ojos se fijaron en el uniforme militar y las insignias de comando, su rostro palideció visiblemente. Con permiso, Rodríguez dijo, su voz militar cortando el aire como una navaja. Soy capitán Rodríguez, comandante de la División de Operaciones Especiales de la Policía Federal. Creo que hay un asunto aquí que necesita ser aclarado sobre uno de mis hombres. El mundo del juez Harrison estaba a punto de colapsar completamente, y ni siquiera lo sabía todavía. El silencio que siguió a la entrada del capitán Rodríguez era tan denso que parecía físico. El juez Harrison miró de militar uniformado a Marcus, luego de vuelta a Rodríguez, su mente tratando desesperadamente de procesar lo que estaba sucediendo. «Capitán», comenzó, pero Rodríguez alzó la mano en un gesto que exigía silencio absoluto. «Su señoría, me veo obligado a interrumpir este procedimiento». Rodríguez caminó hasta el centro de la sala con pasos medidos y precisos. «Acabo de escuchar alegaciones graves siendo hechas contra un soldado que sirvió bajo mi comando con distinción y honor». El fiscal Carvalho, percibiendo que estaba perdiendo completamente control de la situación, trató de levantarse. «Su señoría, esto es altamente irregular». «Siéntese», comandó Rodríguez con una autoridad que hizo al fiscal desplomarse en la silla como si hubiera recibido un golpe. Cuando un oficial militar está hablando sobre crímenes contra veteranos, los civiles se callan y escuchan. El juez Harrison sintió gotas de sudor formándose en su frente. «Capitán, con todo respeto, este es un tribunal civil y yo. Y usted es un juez civil juzgando a un veterano de guerra que sirvió en operaciones clasificadas». Rodríguez lo interrumpió, su voz cortando como acero. «Un veterano al que acabo de escuchar siendo ridiculizado, humillado y llamado mentiroso por alegaciones que yo puedo confirmar personalmente». Rodríguez retiró un sobresellado de su bolsillo interno. «Estas son las hojas de servicio oficiales del ex cabo Marcus Silva, desclasificadas esta mañana específicamente para este procedimiento». Colocó el sobre la mesa del escribano. «Su señoría gustaría examinarlas». El juez extendió la mano con vacilación visible. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría el sobre y comenzaba a leer. A medida que sus ojos recorrían los documentos, su rostro fue perdiendo color progresivamente. «Cabo Marcus Silva», Rodríguez continuó, su voz resonando por la sala silenciosa. 4 años de servicio activo. 17 operaciones de combate documentadas. 3 condecoraciones por valor. 1 medalla de honor al mérito por salvar civiles durante operación de rescate. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. «Y sí, su señoría, participante de la Operación Limpieza, Operación Pacificación y Operación Esperanza, exactamente como él declaró». Marcus permaneció sentado, pero lágrimas silenciosas comenzaron a correr por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Después de 8 años siendo tratado como basura, finalmente alguien estaba validando públicamente quién realmente era. Sara Martínez miró a su cliente con una mezcla de admiración y horror,
percibiendo que había defendido a un héroe de guerra sin siquiera saberlo. El juez Harrison terminó de leer los documentos y los colocó en la mesa con manos temblorosas. Yo no sabía. ¿No sabía? Rodríguez dio 2 pasos hacia el estrado del juez, y había algo en sus ojos que hizo al magistrado retroceder instintivamente. ¿No sabía o no le importó saber? ¿Cuántas veces el ex cabo Silva trató de presentar evidencias de su servicio? Pensé, es decir, las circunstancias. Las circunstancias, Rodríguez repitió, y ahora había desprecio puro en su voz, son que usted juzgó a un veterano basado en prejuicios sobre apariencia y situación social, no en evidencias. Se volvió hacia la audiencia. Todos ustedes se rieron cuando este hombre trató de preservar su dignidad. Se rieron de un soldado que perdió todo sirviendo a su país. El fiscal Carvalho intentó una última jugada. Aún así, él todavía cometió crímenes. ¿Crímenes? Rodríguez explotó, volviéndose hacia el fiscal con furia controlada. ¿Quiere hablar de crímenes? El crimen fue lo que le hicieron a este hombre cuando regresó de la guerra. El crimen fue abandonarlo sin apoyo cuando más lo necesitaba. El crimen fue forzarlo a buscar en las drogas el alivio que debería haber encontrado en el sistema de salud militar. Marcus se levantó lentamente, limpiando las lágrimas de su rostro. Capitán, por favor. Yo cometí los crímenes por los cuales fui acusado. No quiere escapar de la responsabilidad. Marcus, Rodríguez se volvió hacia él, y por primera vez su voz se suavizó. Tú asumiste responsabilidad. Cumpliste tu condena. Pero dignidad no es crimen, soldado. Orgullo de tu servicio no es crimen. Miró de vuelta al juez. Humillar veteranos por ignorancia, eso sí debería ser crimen. El juez Harrison estaba claramente en pánico. 3 décadas de carrera judicial pasaron por su mente en segundos. Sabía que había cruzado una línea de la cual tal vez no podría regresar. Capitán Rodríguez, dijo, tratando de recuperar alguna autoridad. Reconozco que puedo haber interpretado mal la situación. ¿Interpretó mal? Rodríguez rió amargamente. Su señoría pasó los últimos 40 minutos desmoralizando a un héroe de guerra. Lo llamó mentiroso, criminal patético, deshonra militar. Su voz bajó a un tono peligroso. En mi época, los hombres perdían dientes por hablar así de soldados. En este momento, algo extraordinario sucedió. La puerta principal de la sala se abrió y 3 hombres más uniformados entraron, todos con insignias de la Policía Federal. Se posicionaron detrás de Rodríguez en formación militar perfecta. Marcus reconoció a 2 de ellos inmediatamente. Sargento Lima y Cabo Santos, hombres que habían servido a su lado en operaciones reales. Capitán, habló el sargento Lima, recibimos la llamada. El ex cabo Silva necesita apoyo. La pregunta era simple, pero la implicación era clara. Si fuera necesario, esos hombres estaban preparados para defender el honor de su compañero caído. El juez Harrison miró a los 4 militares uniformados en su sala y se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Peor aún, se dio cuenta de que probablemente había arruinado su propia carrera. Su señoría, dijo Rodríguez, volviendo su atención al juez aterrorizado. Tengo una pregunta simple. ¿Va a continuar faltando el respeto a veteranos americanos o va a comenzar a tratarlos con la dignidad que merecen? Marcus se adelantó, poniendo la mano en el brazo de Rodríguez. Capitán, basta. El punto ha sido demostrado. Miró al juez y no había ira en sus ojos, solo una tristeza profunda. Su señoría, no vine aquí para crear problemas. Vine solo pidiendo ser juzgado como hombre, no como estereotipo. El juez Harrison tragó con dificultad. Señor Silva, ex cabo Silva, yo. Su voz falló completamente. Fue entonces que Sara Martínez se levantó, percibiendo que era su momento de actuar. Su señoría, a la luz de las nuevas evidencias presentadas y las circunstancias atenuantes del historial militar de mi cliente, solicitamos reconsideración completa de este caso. El juez miró los documentos militares, luego a los 4 soldados que lo miraban con desaprobación evidente, después a Marcus que permanecía de pie con dignidad inquebrantable. El tribunal comenzó, luego se detuvo, aclaró su garganta e intentó de nuevo. El tribunal reconoce que interpretó mal las evidencias presentadas. Su voz era casi inaudible. En consideración al Distinguished Service Record del ex cabo Silva, este tribunal suspende todos los procedimientos pendientes y ordena revisión completa del caso. No era una disculpa completa,
pero era capitulación total. Rodríguez asintió una vez, satisfecho. «Soldados», dijo a sus hombres, «misión cumplida. Vámonos». Cuando los militares se volvieron para salir, Marcus los llamó, «Capitán». Rodríguez se detuvo y miró hacia atrás. «Gracias por no olvidarme». El capitán regresó, puso la mano en el hombro de Marcus y dijo algo que hizo que toda la sala escuchara. «Los soldados no abandonan a los soldados, Marcus. Nunca». Mientras los militares salían en formación, el juez Harrison permaneció sentado en su silla, devastado por la humillación pública que había sufrido. El fiscal Carvalho recogía sus papeles en silencio, evitando contacto visual con cualquier persona. Marcus se sentó nuevamente, pero ahora era un hombre diferente. La dignidad que había sido atacada había sido no solo restaurada, sino validada ante todos. Miró a las personas en la audiencia, las mismas que se habían reído de sus alegaciones, y vio vergüenza en sus rostros. La verdad había vencido, pero el costo para algunos había sido devastadoramente alto. Y Marcus, a pesar de todo, sentía más pena que satisfacción al ver al hombre que lo había humillado ahora completamente destruido por su propia arrogancia. 3 meses después, Marcus Silva caminaba por los pasillos del Centro de Rehabilitación para Veteranos, ya no como paciente, sino como consejero voluntario. Su transformación era notable, los hombros erguidos, el paso firme, los ojos claros. Había encontrado su propósito nuevamente. «Lo primero que necesitan entender», les decía a un grupo de veteranos recién llegados, «es que ustedes no están definidos por sus peores momentos. Están definidos por el valor de levantarse después de ellos». En la primera fila, un joven exmarine con ojos vacíos lo escuchaba con atención. Marcus reconocía esa mirada. Era la misma que había visto en el espejo durante años. «Mi nombre es Marcus, y hace 8 años yo era exactamente como ustedes. Perdido, abandonado por el sistema, consumido por la ira y la autodestrucción». Hizo una pausa, dejando que las palabras pesaran. Pensaba que mi historia había terminado en una celda de prisión. Después de la sesión, el joven marine se acercó. «¿Cómo lograste salir de eso, hermano? ¿Cómo dejaste de odiarte?» Marcus sonrió, recordando cuando hizo la misma pregunta a otro veterano años atrás. «Primero, admití que merecía ayuda. Segundo, dejé de tratar de cargar todo solo. Tercero, tocó la medalla que ahora usaba abiertamente. Recordé que ser soldado no termina cuando te quitas el uniforme. Termina cuando dejas de luchar por algo más grande que tú mismo». Del otro lado de la ciudad, el ex juez Harrison trataba de reconstruir su vida después de su jubilación forzada. La humillación pública que había sufrido resultó en una investigación disciplinaria que reveló un patrón de prejuicio contra veteranos y minorías. Su carrera de 30 años había terminado en desgracia. Sentado en su apartamento modesto, un cambio drástico de la mansión que había tenido que vender para pagar abogados, releía por 10ª vez el artículo de periódico que lo había cambiado todo. Ex juez humilla a héroe de guerra en tribunal, forzado a jubilarse tras investigación ética. Su esposa lo había dejado, sus colegas lo evitaban, y su reputación estaba arruinada para siempre. Pero por primera vez en meses, Harrison no estaba pensando en sí mismo. Estaba pensando en cuántos otros Marcus había juzgado erróneamente a lo largo de los años. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Para su sorpresa, era Marcus Silva, vestido con un traje simple pero digno. «Ex juez Harrison», dijo Marcus respetuosamente. «¿Podemos hablar?» Harrison vaciló, luego abrió la puerta completamente. «Entre, por favor». Se sentaron en la sala espartana, el silencio pesando entre ellos. «Vine aquí», Marcus finalmente habló, «porque alguien me enseñó que el perdón no es sobre olvidar lo que pasó. Es sobre elegir no cargar odio por el resto de la vida». Harrison lo miró con sorpresa. «¿Por qué harías esto? Después de todo?» «Porque», Marcus respondió calmadamente, «yo fui una vez el hombre que juzgaba a otros por sus peores momentos. Sé lo que es cargar ese peso». Se inclinó hacia adelante. «Usted cometió un error terrible conmigo, pero no es un hombre malo. Es un hombre que dejó que el prejuicio nublara su juicio». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro del ex juez. «¿Destruí su vida?» «No», Marcus lo corrigió firmemente. «Usted me dio la oportunidad de descubrir quién realmente era. Si no hubiera sido por ese día en el tribunal, todavía me estaría sintiendo menos que un hombre». Hizo una pausa. «Usted me devolvió mi orgullo, aunque no haya sido su intención». Harrison se cubrió el rostro con las manos.
¿Cuántos otros juzgué mal? ¿Cuántas vidas afecté con mi arrogancia? Eso ya no importa, dijo Marcus suavemente. Lo que importa es lo que usted haga de aquí en adelante. 3 semanas después, Harrison apareció en el Centro de Rehabilitación para Veteranos. No como visitante, sino como voluntario. Su primera tarea era ayudar a veteranos con asuntos legales gratuitamente. ¿Por qué está él aquí?, preguntó el joven marine a Marcus. Porque, respondió Marcus, observando a Harrison ayudar pacientemente a un veterano con papeleo de beneficios. A veces las personas que nos lastiman más profundamente son las que más necesitan redención. Y a veces, darles esa oportunidad es lo que nos hace verdaderamente libres. Sara Martínez, que se había convertido en abogada especializada en casos de veteranos después de representar a Marcus, frecuentemente contaba su historia en conferencias jurídicas. El día que vi a un héroe de guerra ser humillado públicamente, decía, fue el día que aprendí que nuestro sistema de justicia solo funciona cuando tratamos a cada persona con dignidad básica, independientemente de su apariencia o circunstancias. El capitán Rodríguez había sido promovido a mayor y ahora dirigía un programa nacional de apoyo a veteranos en transición civil. En su escritorio, una foto de la formación de Marcus en la Policía Federal servía como recordatorio constante de por qué su trabajo importaba. Soldados, les decía a los nuevos reclutas, van a enfrentar enemigos en el campo de batalla. Pero el mayor enemigo que enfrentarán es la sociedad, que a veces olvida el valor de lo que hicieron. Cuando eso suceda, recuerden, no luchan solo por reconocimiento, luchan por dignidad, y la dignidad nunca puede serles quitada, solo temporalmente oscurecida. Marcus continuó su trabajo en el Centro de Rehabilitación, pero también comenzó a viajar por el país, hablando en tribunales y universidades sobre prejuicio sistémico contra veteranos. Su historia se convirtió en símbolo de cómo el orgullo quebrado puede ser restaurado a través de la verdad y el apoyo de la comunidad. En una de esas conferencias, una joven estudiante de Derecho levantó la mano. Señor Silva, ¿cómo podemos evitar que historias como la suya se repitan? Marcus pensó por un momento. Escuchen antes de juzgar. Cuestionen sus prejuicios antes de formar opiniones. Y recuerden que detrás de cada criminal existe una historia humana compleja que ustedes pueden nunca entender completamente. Hizo una pausa. Pero principalmente, traten a cada persona con la dignidad básica que todo ser humano merece, independientemente de dónde los encuentren en su jornada. 2 años después de ese día fatídico en el tribunal, Marcus se casó con una enfermera del centro de veteranos. En la ceremonia, el capitán Rodríguez sirvió como padrino, y Harrison, ahora un amigo improbable, estaba entre los invitados. Durante su discurso, Marcus miró a la audiencia diversa de veteranos, profesionales de la justicia reformados, y personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Hace algunos años, dijo, yo creía que mi historia había terminado en fracaso y vergüenza. Hoy sé que ese no era el final, era solo el comienzo de la parte más importante de mi jornada. Su voz se fortaleció, porque descubrí que nuestra mayor victoria no es evitar la caída, es elegir levantarnos con más sabiduría, más compasión y más determinación de ayudar a otros que están donde nosotros estuvimos. La verdadera venganza no fue destruir al juez que lo había humillado. Fue demostrar que un hombre está definido no por sus errores, sino por el valor de transformarlos en puntos de inflexión para sí mismo y para otros. Él trató de quebrar a Marcus, pero terminó creando un líder. Marcus aprendió que la verdadera justicia no es devolver el daño sufrido, es transformar el dolor en propósito y usar su experiencia para levantar a otros que fueron derribados de la misma forma. Si esta historia te emocionó y crees en el poder de la segunda oportunidad y la dignidad humana, no olvides suscribirte al canal, porque todos merecemos ser juzgados por la totalidad de quienes somos, no solo por nuestros peores momentos.